¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes y el primero del 2021. Muy feliz año nuevo. Como regalo navideño para México, el pasado 24 de diciembre inició la vacunación contra la COVID-19 entre personal de salud. Hoy el presidente López Obrador informó que ya se han inoculado más de 40,000 personas en todo México. La campaña de vacunación trajo esperanza al cierre del 2020, pero inicia con críticas en el 2021. ¿Cómo va este proceso? También durante la Navidad, las Fuerzas Armadas recibieron una nueva encomienda de su comandante en jefe. El presidente López Obrador anunció que estudia darle a la Sedena el control administrativo del Tren Maya. ¿Es esto militarización? ¿Le toca a la Sedena realmente realizar estas funciones o no? Y esta semana tomaron posesión los 535 integrantes del Congreso de Estados Unidos. El 117 Congreso de ese país inicia con trabajos con el liderazgo de los demócratas en la Cámara de Representantes y todavía con el control del Senado por definirse. Y con ese reloj corriendo para llegar al 20 de enero, cuando el gobierno de Joe Biden inicie funciones oficialmente. ¿Qué esperar de los nuevos vientos políticos que soplan en Estados Unidos para la relación bilateral? Quédate con nosotros que ya empieza el primer punto y contrapunto del año. El 2021 inició con la esperanza de recuperar la antigua normalidad, esto gracias a la vacuna. El proceso inició en México el pasado 24 de diciembre con la aplicación a personal de salud que está en la primera línea de combate a este virus. México fue en efecto el primer país en América Latina en empezar a aplicar la vacuna, pero esta estrategia no ha estado exenta de polémicas y de denuncias por favoritismos. El gobierno de México espera vacunar a 1,300,000 personas tan solo en este mes de enero, y para marzo haber vacunado a todas las personas adultas mayores. ¿Lo conseguirá? Veamos el contexto. El 24 de diciembre, México se convirtió en el primer país de América Latina en aplicar la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 a personal médico. El gobierno federal informó que serán inmunizados 125,000 trabajadoras y trabajadores que están en la primera línea de atención a personas contagiadas. Hasta ahora, 33,000 han recibido la primera dosis de la inmunización desarrollada por Pfizer-BioNTech. Según el documento rector de la Política Nacional de Vacunación, en junio de 2022, el 75% de la población mayor de 16 años habrá sido vacunada. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su mensaje de Año Nuevo que para finales de marzo toda la población mayor de 60 años estará inmunizada. El personal de salud de primera línea seguirá siendo vacunado hasta febrero próximo y de febrero a abril el personal de salud restante y a las personas de 60 y más recibirán la dosis. A la fecha, México reporta 1,5 millones de contagios confirmados y 127,000 muertes acumuladas. De ellas, al menos 2,259 corresponden a personal médico. Según un informe de Amnistía Internacional presentado en septiembre, México es el país con más muertes por coronavirus registradas entre trabajadores de salud. Desde el 19 de diciembre, la capital del país y el Estado de México entraron a semáforo rojo. El 21 de diciembre se sumaron Baja California, Morelos y Guanajuato. Otras 22 entidades permanecen en semáforo naranja, 3 en amarillo y solo 2, Chiapas y Campeche, en verde. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche de lunes, y hoy recibimos con mucho gusto a Sara Snap. Ella es maestra en políticas públicas y activista. ¿Cómo estás, querida Sara? Feliz año. Buenas noches, Genaro. Qué gusto estar arrancando el año. Bienvenida. Frida Gómez, asesora legislativa y feminista. Feliz año también a ti, Frida. Gracias por estar por acá. Muy buenas noches, Genaro. Es un gusto. Feliz año para todas y todos. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás, querido Alfredo? Ya preparando la rosca, ¿verdad? Ya preparándola con muchos grogus. Feliz año también a ti. Feliz año a todas y todos. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, querido Eder? Feliz año también. Feliz año, querido. Muy bien. Empezando con todo el ánimo. Feliz año a todas y todos. Pues me da mucho gusto verles y verles bien, y pues en efecto empieza el año, y uno de los temas con los que inevitablemente tenemos que empezar es precisamente esta campaña de vacunación que ya empezó en México el pasado 24 de diciembre. Nuestro país fue el primero en América Latina en iniciar este proceso. Hay una carrera, yo diría yo, por ver cuál es el país que vacuna más rápido, cuál es el país que recibe más dosis de las nuevas vacunas. Según información del periódico New York Times, Israel es el país del mundo que ha inoculado ya a más de 1 millón de personas,
de una población de menos de 10 millones. Israel va a ser el primero en terminar de vacunar a toda su población. Y en México, bueno, estamos hoy informando que el presidente dijo que hoy se ha ya vacunado 40,000 personas. ¿Cómo ves este proceso? Empiezo contigo, Eder. Hay quien ha criticado ya estos favoritismos, hay quien ha dicho que a ese ritmo nunca vamos a vacunar a toda la población en tiempo, que se hace falta mucho más y sobre todo pues muchos que critican o que criticamos que la distribución de las vacunas haya quedado en manos del ejército y que también al frente pues el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Sí, a ver, primero aclarar que no solamente México fue el primero de América Latina y del Caribe, también de España y de Francia, o sea, es de Hispanoamérica, podríamos decir que fue el primer país que consiguió las vacunas y además es uno de los pocos países del mundo. Habrá que corroborar el dato, a ver cuántos países han hecho este anuncio, pero México ha logrado negociar vacunas con todos los fabricantes de distintos países, con la que se está generando en Reino Unido, con la que se está generando en Rusia, con la que se está generando en Estados Unidos, con la China. Entonces, eso es lo que garantiza que, de acuerdo con varias notas, tengamos el 119% de las vacunas necesarias para el país, es decir, tenemos garantizada a toda la ciudadanía mexicana la vacuna y además habrá un excedente que seguramente irá a parar a los consulados de México en otros países y esperemos también, yo desde hoy quisiera poner el tema en la mesa de que se tiene que vacunar a la gente que habita el país y no tiene la ciudadanía mexicana. Sobre todo las personas migrantes que están en los distintos albergues del país. Entonces, eso es un dato muy importante. México ha tenido la capacidad de generar estas negociaciones por una política exterior muy respetuosa con el resto del mundo. Y sobre el asunto de las críticas de favoritismos y eso, yo creo que también decían que no íbamos a tener la capacidad, que el gobierno mexicano no iba a tener la capacidad para el transportar la vacuna y eso a crítica la impulsaron desde la iniciativa privada porque querían ellos tener incidencia en el proceso. Al final, vamos a ver, el presidente ya anunció que para a finales de marzo estarán todas las personas adultas mayores vacunadas, que son pues una de las poblaciones que mayor riesgo corre con virus. Entonces yo creo que sí es posible porque ya tienen toda la infraestructura y la logística de las pensiones para adultos mayores, que eso permite que haya un diálogo permanente y mecanismos directos de comunicación. La estrategia del gobierno federal para las pensiones será muy importante en este proceso. Insisto, México lo está haciendo bien, con moderación, con calma. Para este año todo mundo estaremos vacunados y eso es lo que da esperanza sobre la posibilidad de construir una normalidad diferente a la que conocemos. No realmente todo mundo, o sea, los menores de 30 años es hasta el 2000, el calendario se extiende hasta el año que entra, ¿no? Hasta donde entiendo. Y también todavía falta conocer de algunas farmacéuticas, con Moderna, que es la vacuna que se está aplicando en Estados Unidos, todavía no conocemos los detalles de si hay o no, pero sí, en efecto, con todos los demás que mencionas, México fue de los primeros y ahí la labor de la Cancillería Sara Snap ha sido fundamental precisamente para asegurar y poner a México, digamos, entre los primeros países que puedan recibir estos dotes de vacunas. Sí ha habido críticas, un director de un hospital que favoreció a su familia, un oftalmólogo que no está en la línea de COVID también y que de repente pues aparecía en una playa también celebrando, pero han sido menos las críticas y más la esperanza que genera la llegada de esta vacuna. No sé cómo lo vea Sara. Sí, yo creo que hay dos estrategias muy diferentes que necesitamos analizar. Uno sería la estrategia que hemos analizado aquí del manejo de COVID en el país, pues que está a cargo del subsecretario López-Gatell y donde hay muchas críticas de cómo ha sido ese manejo. Creo que hay cosas que celebrar, como no hemos tenido medidas represivas como toques de queda, pero al mismo tiempo no ha habido esos ejemplos desde los funcionarios públicos de usar cubrebocas, de realmente guardar la sana distancia, como lo vimos en algunas de las fotos que salieron de sus vacaciones durante estas vacaciones del subsecretario. Entonces creo que esa es una estrategia que merece ser analizada y después la otra es esta estrategia del canciller Ebrard, que él realmente ha hecho
un gran trabajo de diplomacia para poder realmente alcanzar estos acuerdos, de asegurar que vamos a tener estos lotes de vacunas y saber que esto, de cierta forma, de poner muchos huevos en la canasta mexicana para que sí hay suficientes vacunas para todos y no pensar que solo vamos a ir con una vacuna. Y yo creo que eso es algo que él seguro tiene miras hacia alguna siguiente elección y también porque creo que sí necesitamos reconocer que él sí está haciendo un buen trabajo. Ahora, todo va a tener que ver con la implementación y cómo va eso durante los siguientes meses. Tenemos esta idea de cómo va a ir en cada paso, en cada fase la vacunación, pero al final de cuentas realmente creo que también vamos a ver cómo cómo las personas van acudiendo, asegurar que no hay estos ejemplos que creo que son más bien ejemplos muy singulares de, como bien mencionaste, pero en general creo que todos estamos listos para esperar nuestro turno, entendiendo que hay unos que están en mayor riesgo. Creo que también es interesante de que sí se están apostando a tener más vacunas de las necesarias, justo para que sí se podría alcanzar ciudadanos mexicanos que tal vez no están viviendo en el país y que requieren mayor atención. También había algunas sugerencias y creo que o ideas de que por qué no usamos el sistema electoral como padrón para la implementación de la vacuna, ya que todos, 98%, tienen INES y que podríamos utilizar esa lógica para que las personas saben dónde y en qué momento podrían ir. Además de que yo creo que sí vamos a tener que ir revisando, ya que estén los mayores los adultos mayores con la vacuna, cómo se va aplicando la vacuna a otras edades, dependiendo de las tasas de infección en diferentes estados. Entonces sí vamos a tener que hacer algún tipo de priorización. Creo que también sí estamos viendo un gran ejemplo de un proyecto nacional en vez de este proyecto o esta estrategia estatal que están implementando en Estados Unidos, donde cada gobernador tiene que decidir y que ha sido entonces muy caótico. Lo último que quería decir es que también creo que tenemos que tener cuidado con estas campañas de miedo hacia la vacuna, porque eso no ayuda. Completamente. Realmente impulsar que esto, la evidencia que tenemos sobre la vacuna y su eficacia de cada empresa. Así es. Lecona, además de los problemas, evidentemente hay también lo que menciona Sara, el tema evidente de que mucha gente desconfía de las vacunas, pero también está este otro tema de que en efecto la vacunación debería ser universal y gratuita, incluso para personas que no son ciudadanas de México. En Estados Unidos Trump dejó el America First, Estados Unidos primero. En efecto, va a haber allá millones de nuestros connacionales que no van a poder tener acceso a la vacuna porque no tienen la ciudadanía. Hasta donde entiendo, la diplomacia mexicana está trabajando también en esta iniciativa COVAX para que otros países del mundo, sobre todo las naciones centroamericanas y los países con menos recursos del continente americano, pues también puedan tener acceso a vacunas. Coincido con Eder y coincido con Sara, la vacuna tendría que ser para todo el mundo. Y yo también coincido y creo que si algo bueno hemos visto, incluso en términos de política exterior, con lo que ha pasado en los últimos meses, es justo la iniciativa COVAX. El presidente lo ha refrendado. Creo que ahí no hay que cuestionar la voz que ha tenido preponderante México para hacer este llamado, que pues es un llamado humanitario para que a todos les pueda llegar la solución al problema de salud pública más relevante que ha enfrentado la humanidad en esta dimensión como es la pandemia. Sin duda es esperanzador, sin duda hay que reconocer este esfuerzo que se está haciendo para contar con todas las vacunas y que permee en la población. Lo que a mí me preocupa mucho, y justo con el tema de la confianza y de la desconfianza, es que las autoridades, como la verdad y lamentablemente lo hemos visto en otros aspectos de la pandemia, en otros escenarios, en otros meses, en otros momentos durante el último año, sigan con esta obcecación y con este discurso como fácil de la realidad que hoy enfrentamos frente a la vacuna. La semana pasada, el martes de la semana pasada, en la última conferencia de la mañana del Pulso de la Salud, donde están las autoridades sanitarias del canciller, el secretario de Salud negó que existiera en México un fenómeno antivacunas y decía que al contrario, que la gente aquí, la gente joven, la población joven, estamos pidiendo que ya llegue la vacuna, que ya se nos aplique.
pues la encuesta que publicamos en Reforma el 1 de enero, que es tradicional, que es la encuesta sobre expectativas del año nuevo, tiene ahí un dato que la verdad es aterrador, ¿eh? Es aterrador y necesitamos que las autoridades sanitarias lo volteen a ver, que el presidente lo voltee a ver. Temores a la vacuna. ¿Qué tanto confía la población en la vacuna contra el COVID? 48% mucho o algo, 46% poco o nada. O sea, casi la mitad de la población desconfía de la vacuna. Ahora, en cuanto a quién se la aplicaría, quién estaría dispuesto a aplicarse cuando le toca en el calendario, 51% dice que sí se le aplicará y 39%, 4 de cada 10 mexicanos casi aseguran que no se la van a aplicar. Esto requiere que el gobierno y que las autoridades sanitarias hagan un esfuerzo extraordinario por ganar la confianza, por poder bajar el tema y borrar desaparecerlas, más allá de las falsas noticias, la desconfianza natural que quién sabe por cuántos fenómenos pueda estar teniendo una gran cantidad de la población en contra de la vacuna. Y lamentablemente, o sea, sí tiene todo que ver con lo que mencionaba Sara, que el zar de la pandemia en nuestro país se haya ido a vacacionar a Zipolite de la forma en la que lo hizo, nos va alejando de esa pretensión de generar confianza desde la autoridad. De acuerdo. Vaya, lo dijo la Organización Mundial de la Salud ni bien hace menos de 2 meses. O sea, México se lo tiene que tomar en serio. No, del quédate en casa, vete a la playa, ¿no? Pero bueno, a ver. En Nueva Zelanda renunció el ministro, o más bien degradaron al ministro de Salud que hizo esta estupidez y él se llamó a él mismo un idiota. Dijo, soy un idiota y perdió el cargo, ¿eh? De acuerdo. Frida, ¿cómo lo ves el tema de las vacunas? ¿Con qué te quedas? Nos queda realmente poco menos de 2 minutos, pero todos los 2 minutotes. Pues creo que hay 2 factores de riesgo que son importantes para tomar en cuenta. El primer es clave sobre la condición física de los mexicanos y de las mexicanas en cuanto a la diabetes que pudieran tener. Hubo un caso en Coahuila de una doctora que presentó reacciones adversas, tuvo convulsiones, tuvo también erupciones en la piel y posteriormente fue trasladada a Nuevo León, fue diagnosticada de encefalomielitis y creo que es importante porque a pesar de que es hasta el momento una sola persona que ha tenido esta reacción desafortunada ante la vacuna, es importante pensar en que el lugar en donde se desarrolla la vacuna está basado en genotipos que no son propiamente de las y los mexicanos. Veíamos que la semana pasada, por ejemplo, en el caso de Cuba, con la Soberana 01 y la Soberana 02, desarrollaron una vacuna que está perfectamente pensada en la población cubana, en sus factores de vida, en sus factores tanto de constitución física y constitución genética. Y es algo que me parece importante porque en el caso de nuestro país son 2 dosis, la de Pfizer, la vacuna de Pfizer se aplica en una primera dosis y posteriormente se refuerza con una segunda. Es por eso que adquirió el gobierno mexicano 34.4 millones de vacunas. Entonces creo que estos 2 factores son importantes porque además de que la vacuna puede ser aplicada de forma universal en las 5 etapas que plantea el gobierno, los factores de riesgo siguen siendo claves. Pues de nada va a funcionar que se vacune a personas y que las vacunas puedan afectarles en vez de beneficiarlos. Ahora, lo que es un hecho, y en eso coincido bastante con Eder, es que el esfuerzo que está haciendo el gobierno fue anticipado, fue temprano, la reacción fue, yo diría, bastante oportuna. La precompra que se realizó de estas vacunas nos permitió ser uno de los primeros países, si no es que el primero de nuestra región. Y algo que me parece ya muy clave, solo para cerrar, es que la Guardia Nacional tiene un papel importante en este tema y lo vimos en el tema de los medicamentos para el cáncer. Hubo grupos delictivos que se robaron estos medicamentos y eso creo que justifica que la Guardia Nacional sea la encargada de resguardar una vacuna que es tan importante y que si saliera al mercado negro podría venderse y revenderse afectando a todas las personas y por supuesto generando un mercado bastante atractivo y me parece muy acertado que en este caso sea la Guardia Nacional la que se encargue de resguardar las vacunas. Es un tema de seguridad nacional, la salud de las y los mexicanos ante una pandemia es un asunto de seguridad nacional. Retomamos justo este tema porque ya lo conectamos con el tema que sigue, que es el de la participación del ejército en otras tareas, porque también en el resguardo de la vacuna, hasta donde entiendo, no nada más era la Guardia Nacional, sino también en el ejército mexicano. Déjenme hacer una pausa y regresamos justo con este otro tema. El presidente López Obrador
Obrador dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional podría encargarse no solamente de construir 3 tramos del Tren Maya y varios aeropuertos, sino también de administrar estas obras. ¿Es parte de un proceso de militarización o la Sedena es realmente la mejor opción para evitar la tentación privatizadora, como dijo el presidente? Regresamos con este tema punto y contrapunto, el primero del año. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Pocos días antes de la Navidad, el presidente anunció que su gobierno evalúa que sea una empresa de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, la que administre y opere 3 tramos del Tren Maya que van de Tulum a Palenque. Esta empresa también sería la responsable de los aeropuertos de Tulum, Chetumal, Palenque, además del Felipe Ángeles, el mismo que se construye allá en Santa Lucía. El mandatario dijo que esta medida busca garantizar la seguridad en la región y evitar la tentación, así lo dijo, de privatizar el Tren Maya, de privatizar el Tren Maya. Las utilidades serían para fortalecer las finanzas para pensionados y jubilados, tanto de la Secretaría de Marina como de la Sedena. Desde junio del año pasado, el presidente anunció que el aeropuerto que se construye en la base militar de Santa Lucía será administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional. La Sedena, junto con la CEMAR, la Secretaría de Marina, también serán responsables de la construcción del aeropuerto de Tulum y del tramo Tulum a Chetumal, así como de Chetumal a Escárcega del Tren Maya. A ver, empiezo contigo, Frida, porque tú lo metiste como tema en el bloque anterior, no para hablar del ejército, sino de la Guardia Nacional, y hablaba sobre el tema de las vacunas COVID, pero ahora también, en diciembre, pues ahora también el ejército construye aeropuertos, administra, va a encargarse también de la distribución de las vacunas. Eso no es militarización del país, ¿por eso votaste? No voté por eso, debo reconocer que particularmente muy claros antecedentes que deberían de alertar no solamente al activismo feminista, en general yo diría hasta al presidente, porque los contratos que se han utilizado para desviar recursos, para mantener el presupuesto sin transparencia, para realizar todo tipo de actos que yo diría ponen en riesgo no solo la economía, sino también la estabilidad del país, pues se han dado justamente en ese espacio. El famoso secreto por seguridad nacional, desafortunadamente, se malutilizó mucho en administraciones anteriores. Fue una de las instituciones que no solo contó con las calificaciones más negativas por parte de la propia Secretaría de la Función Pública, sino que además de eso, mantuvo contratos todavía hasta 2019, que pues por supuesto tendrían que estar siendo investigados, aclarados y en su momento sancionados. Ahora, creo que hay una diferencia muy amplia entre lo que es militarizar la administración pública o militarizar el país y abusar de la institución de la Sedena. Creo que no tienen una capacidad operativa para ejecutarlo, porque tampoco la tienen a nivel técnico. Es decir, Fonatur, que ha sido hasta el momento la dependencia encargada de desarrollar el Tren Maya, está encabezado por un ingeniero que tiene todas las credenciales para desarrollarlo, que lo ha hecho de manera bastante efectiva, pero introducir a la Guardia Nacional, y en este caso también a la Sedena, le abre la puerta a la represión de los pueblos que en algunos puntos se han resistido al Tren Maya, que por supuesto los pueblos son los que determinan su zona y por medio de unas asambleas, en muchos lugares como en Chiapas, ellos han determinado que le dan luz verde al Tren Maya, también sucedió en Yucatán. Pero, por supuesto, cuando hay grupos que se manifiestan, la libertad de expresión tendría que imperar y tener la presencia de grupos militarizados desarrollando un proyecto de estas magnitudes, en realidad podría poner en riesgo a las poblaciones locales, y principalmente a las mujeres. Lecona, ¿qué contestas a todo esto? ¿Cómo ves ahora también al ejército administrando entonces el Tren Maya? Fatal, y creo que en lo que decía Frida antes incluso del corte y lo que acaba de decir, nos ha afectado tanto, creo, la militarización de la vida pública del país, que ya confundimos un poco las cosas. La función de la Guardia Nacional no es la seguridad nacional, es la seguridad pública. Por eso tenía que ser un organismo, una institución policial civil, y por eso quedó así en la Constitución. La Guardia Nacional no está resguardando la vacuna, lo están haciendo las Fuerzas Armadas, el Ejército específicamente.
Y esto me lleva, a lo mejor es pertinente hacer una división entre lo que es militarización y en lo que es militarismo. Nos lo comentaba Daira Arana justo en las vacaciones cuando conocimos de todo esto, una gran investigadora que hace la diferenciación entre militarización y militarismo de esta forma. Militarización es usar a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Marina, para tener un problema como amenazas a la seguridad. Ahí es donde hemos visto, por supuesto, la militarización de la seguridad pública, porque con una seguridad pública insuficiente, deficiente, carcomida en lo civil, se aprovecha cada gobierno, cada sexenio que llega para incrementar la presencia del ejército, para darle más poder. Militarismo es cuando el gremio militar, las Fuerzas Armadas, empiezan a tomar decisiones en el ámbito del Estado distintas a la lógica de la defensa y empiezan a invadir funciones que constitucionalmente no les corresponden. Estamos, creo que en ese guión, en el del militarismo, y cada vez nos estamos acercando más peligrosamente a un camino que yo siempre he dicho va a ser de muy difícil retorno. El presidente López Obrador fue el primero que dijo en sus años de opositor que la incapacidad de los gobiernos civiles no podía ser cubierta por las Fuerzas Armadas por respeto a esa institución. Lo que están haciendo al darle cada vez más poder político y cada vez más poder económico es de verdad trazando un camino a un infierno para cosas que no entiendo cómo no podemos imaginar que cuando termine el sexenio de López Obrador, todas estas cosas y todo este poder se va a quedar en un grupo, en un gremio, en el gremio militar, que va a poder empezar a influir mucho más en decisiones cuando les conviene. Cada Navidad, cada fin de año, desde la Ley de Seguridad Interior, tenemos estos intentos. Ahora ya ni siquiera pasan las cosas por el Congreso. Ahora es el presidente que nos dice, la SEDEN es quien va a hacer eso. Quiero saltar de volada, Genaro, porque sé que ¿sabes? Hoy una sentencia pública que llegó a nuestro poder de la jueza Carla Macías de Guanajuato, hablando de militarización, no de militarismo, justo por el acuerdo de López Obrador para usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, según esto, de acuerdo a los estándares internacionales de la propia Constitución, que tenía que ser fiscalizada, extraordinaria, subordinada, complementaria y regulada. Hoy una jueza concede el amparo a un grupo de ciudadanos que impugnaron ese acuerdo militarista y creo que hay que ponerle toda la atención porque hay procesos en la Corte pendientes que quiero saber cuándo la Corte por fin va a empezar a hablar de la militarización y del militarismo excesivo y repugnante de la Cuarta Transformación. Bien. Eder, contrapunto. Sí. A ver, primero se me quedó un comentario del punto anterior. ¿Sí? Decías hace ratito que Israel era el país que primero iba a vacunar a su ciudadanía, también Israel, y digo, me da mucho gusto que estén avanzando en ese proceso, pero también hay que decir que Israel está impidiendo que Palestina acceda a vacunas y que están bombardeando en estos momentos comunidades de Palestina. Entonces, no hay que desaprovechar ningún momento para denunciar la atrocidad que está sucediendo allá. Ya hablando de este tema, a ver, ya hemos platicado muchas veces sobre que hay un evidente cambio de estrategia y de relación del presidente López Obrador con respecto al ejército a lo que conocíamos. La estrategia de pacificación de López Obrador y de la Cuarta Transformación pasa, evidentemente, por asignarle nuevas tareas a las Fuerzas Armadas que no tengan que ver con la seguridad pública y que no tengan que ver con la relación armada, la relación por medio de la fuerza con la ciudadanía. Están habiendo otra forma de relacionarse de las Fuerzas Armadas con la población. ¿Y cuál es esta otra forma? Pues, como lo decías hace ratito, construyendo hospitales, construyendo obras de infraestructura, colaborando en este caso con el Tren Maya, y también los está metiendo Andrés Manuel López Obrador, y eso es evidente, él lo está haciendo público, y yo no sé todavía no lo mastico por completo, pero es evidente que los está metiendo en labores empresariales, los está metiendo en labores de administración de obra de infraestructura, como es con el aeropuerto Santa Lucía, que ellos lo van a administrar, que está instalado además en una base de las Fuerzas Armadas, y como serán 3 de los tramos del Tren Maya, si se confirma esta posibilidad de la que habló Andrés Manuel López Obrador. Personalmente, lo que me queda claro no es, yo difiero un poquito de la lectura que hace Alfredo de la fuerza que va a tener el ejército cuando se vaya Andrés Manuel. Más bien creo que Andrés Manuel está respondiendo
reasignando tareas a las Fuerzas Armadas, a la fuerza que acumularon las Fuerzas Armadas después de la guerra de Felipe Calderón. Son un grupo de poder con mucha capacidad económica, con mucha capacidad de armas y con el conocimiento pleno del territorio. Entonces, creo que la estrategia, y es una postura personalísima, creo que la estrategia de López Obrador es reaccionando ante eso, porque evidentemente son un poder fáctico que opera en México y él los está llevando hacia otro camino que no pase en ningún momento por la represión, como decía Frida hace ratito, y yo en lo concreto prefiero que estén administrando obras a que estén aniquilando gente. Bueno, el Lecona te quiere contestar, pero me falta escuchar todavía a Sara sobre este tema, el papel de las Fuerzas Armadas cada vez más creciente en la vida pública del país. Sí, totalmente. Y creo que hay las dos versiones. Está la versión optimista que plantea Eder, de que tal vez esto es parte del proceso de la desmilitarización, de moverlos, asignarles otras tareas para que no están en la vía pública, en la seguridad pública, violando derechos humanos, que es lo que hemos visto durante los últimos 14 años. Pero eso realmente solo puede ser eso si es una sustitución de actividades y no un aumento en su poder. Y lo que está planteando Alfredo, que es mucho más en el sentido de que entonces lo que estamos haciendo es estamos como haciendo más grande, aumentando su capacidad, su poder, sus dedos están en cada proyecto, cada megaproyecto que propone el gobierno, y de esa forma pues aumentando su capacidad de poder negociar ese poder a futuro y a largo plazo. Y eso sería lo preocupante, ¿no? ¿Cuál fue la negociación para llegar a estos acuerdos, para que el ejército podría estar ganando tanto poder y tanto control de estos proyectos, que no van a ser nada más cualquier proyecto, sino los proyectos pilares de este gobierno? Creo que también algo es de que pues dicen que es para guardar contra la corrupción, para tener mayor transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, ellos tienen demasiada o muchísima autonomía presupuestal sin tener que realmente demostrar cómo están gastando estos fondos, aumentando su presupuesto. La Sedena el año pasado más del 15%, mientras vemos otras instituciones realmente perdiendo poder, perdiendo recursos. Entonces, sí me inclino a que estamos en un momento donde estamos aumentando el militarismo mientras disminuye el fortalecimiento institucional y la capacidad cívica de realmente poder llevar estos proyectos de infraestructura que sí son muy importantes para el país, aunque tal vez en algunos casos no estamos de acuerdo con estos proyectos como el Tren Maya, pero donde entendemos que tendría que haber un proceso de concesión. No tiene que todo quedarse en manos de privados, estoy de acuerdo con eso, pero porque el ejército es la rama gubernamental, que no es por su completamente gubernamental, ellos son los primeros en implementar y administrar estos proyectos. Sí creo que es algo que tenemos que estar prestando mucha atención. Y regreso a un tema que es del general Cienfuegos, de que él regresa a México, no sabemos nada de lo que ha sucedido con ese caso y hay una falta de seguimiento entonces a realmente llevar a cabo este tipo de investigación contra estos actores. Lecona, le querías contestar a Eder y a los dos les pido que si quieran intercambio 30 segundos a cada uno porque nos queda un minutote de este bloque. Bueno, sí, rapidísimo. Es muy interesante lo que comenta Eder porque realmente subyace de esto que nos decía de que prefiere al ejército construyendo obras que aniquilando. Bueno, ese poder de aniquilamiento se acota con fiscalización, con transparencia, con rendición de cuentas, llevando a quienes cometen abusos en el uso de la fuerza justo a la justicia. Eso no está pasando en México. No está pasando y hay todas las pruebas para decirlo, ¿no? Entonces, la guerra, de entrada, eso queda para mí clarísimo, la guerra no ha terminado. La guerra la empezó Felipe Calderón, pero seguimos en este script, en este guión de una guerra que sigue 40 segundos ya llevas. Perdón, pero tengo que cuidar el tiempo. Finalmente, Eder, 30 segundos, por favor.
Muy rápido. Yo creo que el tema aquí más importante, coincido plenamente en que tiene que haber muchos filtros, mucha observancia, mucha transparencia, muchos mecanismos de rendición de cuentas por parte de las Fuerzas Armadas. No, dada la historia contemporánea de las Fuerzas Armadas, no podemos darles un cheque en blanco. Sin embargo, creo, o sea, a ver, la lectura que yo le doy a la estrategia que impulsa el presidente López Obrador es que lo que está regresando a los cuarteles son las armas, y las personas que integran las Fuerzas Armadas son quienes están haciendo estas labores de construcción, ahora decías tú en el segmento anterior, ¿por qué las Fuerzas Armadas están vacunando? Bien. Bueno, pues porque los médicos están ocupados, ¿no? Y porque no hay más personal que pueda hacer estas tareas de vacunar, pero además de resguardar, por lo que ya decía Frida muy bien hace ratito, de resguardar las vacunas. Sí, bueno, hay quien argumenta que es porque el ejército es la única institución que tiene esa huella nacional, ¿no? Bien, bueno, déjame hacer una pausa. Regresamos con otro tema, al tema al que le vamos a estar dando seguimiento, por supuesto, en las próximas semanas, a lo largo de las próximas semanas. Ayer el Washington Post, el periódico de Estados Unidos, dio a conocer una llamada telefónica de Donald Trump al secretario de Estado de Georgia, en donde el mandatario presiona por 11.780 votos, está pichicateando votos. Georgia, donde se realiza la segunda vuelta electoral, está en el centro de la polémica porque definirá quién se queda con la mayoría del Senado de Estados Unidos. Y con este tema volvemos a punto y contrapunto porque ya juramentó el nuevo Congreso de ese país, el que le va a tocar al presidente Joe Biden y que también tiene mucha importancia para la relación bilateral con México. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto para el último bloque de la noche. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos siguen candentes. A más de un mes de la derrota de Donald Trump, el republicano todavía se niega a reconocer los resultados y no está solo. Este fin de semana, tras la instalación del Congreso 117, un grupo de senadores señaló que no reconocerá el triunfo de Joe Biden. Además, se hizo pública una llamada en la que el presidente Trump amenaza, ruega y presiona al secretario de Estado del estado de Georgia para que le aparezca así como por arte de magia 11.780 votos a su favor. Veamos el contexto. Este fin de semana, el 117 Congreso de los Estados Unidos inició sesiones. Los demócratas conservaron la mayoría en la Cámara de Representantes con 222 asientos y Nancy Pelosi fue reelecta como presidenta. En el Senado, donde se renovó un tercio de los asientos, aún está por definirse quién tendrá el control. Todo depende de la segunda vuelta electoral que se realizará este martes en Georgia. Hasta ahora, el Partido Republicano tiene 50 curules frente a las 48 de los demócratas. Mañana, Georgia definirá quién ocupará sus 2 asientos legislativos, pues en las elecciones de noviembre pasado, ninguno de los candidatos consiguió el triunfo. Pero este no es el único tema que tiene a Georgia en el centro de la atención. El Washington Post dio a conocer este domingo un audio donde el presidente Donald Trump presionó al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, para encontrar 11.780 votos a su favor. En la llamada, Trump insistió en que no pudo haber perdido Georgia y pidió al funcionario que hiciera un nuevo cálculo de los votos. Trump reconoció la llamada, pero dijo que el secretario de Estado de Georgia fue incapaz de responder a preguntas sobre la estafa electoral. El funcionario señaló que lo dicho por el presidente no es verdad. El próximo miércoles ambas cámaras, en una sesión conjunta, realizarán la certificación de los votos emitidos por el colegio electoral, 306 para Joe Biden y 232 para Trump. Encabezados por el influyente Ted Cruz, un grupo de 11 senadores republicanos anunciaron este sábado que no reconocerán el triunfo de Biden, una medida que, según expertos, podría retrasar la confirmación del triunfo del demócrata, pero no impedirlo. Punto y contrapunto. Bueno, tercer tema a discutir esta noche y en efecto las cosas en Estados Unidos están duras, están difíciles políticamente hablando, está en vilo todavía quién va a controlar el Senado. Empiezo contigo, Sara. ¿Cómo ves ahora? Ya tomó Nancy Pelosi posesión otra vez como la Speaker of the House, la lideresa, digamos, de la Cámara de Representantes. Los demócratas siguen con mayoría, una mayoría que va a acompañar al nuevo presidente de Estados Unidos a partir del próximo 20 de enero. ¿Qué ves en los temas para la relación bilateral con este nuevo Congreso? ¿Qué te gustaría destacar? Pues sí, es interesante lo que está sucediendo en Georgia porque creo que lo que vimos anoche realmente pone en riesgo la democracia en Estados Unidos y al final de cuentas lo más probable es que
esto podría reflejar de una forma negativa en los candidatos al Senado republicanos en el estado de Georgia, y ojalá que eso entonces hace ese cambio para que el Senado tenga mayoría demócrata. De todos modos, hay ciertas cosas que los demócratas, aunque tengan mayoría en el Senado, no van a poder cambiar principalmente en estas legislaciones, porque necesitan más votos para pasar ciertas leyes. Digamos que necesitan a veces 67 votos, pero aunque los demócratas tengan 51 votos en el Senado, sí va a facilitar mucho para Biden las confirmaciones, va a poder ayudar en las confirmaciones de embajadores y jueces, y también en temas presupuestales, que es algo muy importante ahorita con COVID. En el sentido de la relación México-Estados Unidos, yo diría que vamos a ver grandes cambios en la retórica, en cómo es esas conversaciones diplomáticas. Yo esperaría que Ebrard lleva esa relación. Sabemos que AMLO y la familia Trump tenían algún tipo de cercanía extraña, y que ojalá ahora con Biden podemos ver que la política de migración podría cambiar, donde hay más oportunidades para que las y los mexicanos tengan la oportunidad de trabajar con los derechos necesarios en Estados Unidos. Es poco probable, con cómo va a ser el Senado, que ellos podrían pasar el DREAM Act, que es lo que da pues nacionalidad a las personas que han crecido en Estados Unidos pero que son de otros países. Entonces, creo que vamos a ver un cambio en cómo la percepción desde Estados Unidos hacia México y hacia América Latina, pero probablemente no vamos a ver un cambio drástico en mayor flujo de oportunidades económicas o de empleo, pero probablemente pues ya no va a haber un muro construido en la frontera. Y yo esperaría que haya una renegociación de la iniciativa Mérida en la cooperación de Estados Unidos a México, para que no está enfocado en la militarización en México y en la compra de armas y de otros de capacidad, ¿no?, militar. En efecto, Frida, estaba buscando la declaración de la secretaria de Gobernación, de Olga Sánchez Cordero, quien un poco en el mismo tenor de lo que mencionaba Sara, pues se adelantó y dice que en efecto se espera que pueda haber cambios en la política migratoria, no nada más de Estados Unidos, sino también de México, por la llegada de Joe Biden. ¿Cómo lo ves? ¿Qué temas destacas? Pues a mí me parece muy importante que la manera en la que se ha tratado a las y los migrantes en México ha tendido a un plan justamente que se ha realizado y se ha consensado también con Estados Unidos. Y en ese sentido, por supuesto, que se observan cambios en los que creo que la tendencia migratoria se va a orientar a que las personas migrantes se concentren cada vez más en nuestro país, pero también a que estas barreras que se han desarrollado para evitar su paso se hagan más duras. En estos momentos que se ha enfrentado la COVID-19, las personas migrantes han tenido acceso a cierto tipo de atención, pero también se ha recrudecido el trato que se ha dado en el sur de la República. Pensando en las condiciones electorales que enfrenta Estados Unidos, hay varias alertas que nos permite ver qué tan importantes son estas dos elecciones que se van a dar en Georgia el martes. Y me refiero a que tanto Donald Trump como Joe Biden van a visitar el lugar, van a tener mítines en este espacio, y hay un tema interesante que los analistas han estado observando sobre cómo es que se comporta la población cuando tienen una certeza de fraude, que es un estado tradicionalmente republicano en el que constantemente el presidente ha mantenido este fantasma del fraude, y que puede tener en la población una idea de que no tiene sentido salir a votar, porque si estuvo un fraude, pues en todo caso estaría ya cantado. Aún así, estas presiones invasivas nos permiten ver a un Donald Trump que está totalmente desesperado, y creo que es algo importante pensar en cómo es que en Estados Unidos, que ha sido tan estable al momento de tener elecciones, pues en este momento se encuentra en un clima de polarización bastante grande, que no solamente está en Georgia, sino que este fantasma, este fenómeno trumpiano, sigue manifestándose y sigue presente y sigue asediando. No con la salida de Donald Trump se va a acabar el trumpismo, al contrario, yo creo que su fracaso hará que las personas convencidas
de toda la ideología intolerante que tiene Donald Trump se haga cada vez más fuerte. Algo positivo del Congreso de Estados Unidos pues es que está integrado de forma muy diversa y con muchísimas mujeres. Bien. Lecona, otro de los puntos, mencionaba yo la declaración de la secretaria Olga Sánchez Cordero, la hizo en efecto hoy en el arranque de la 32 reunión de embajadores y cónsules de la Cancillería, ayer, perdón, y otro de los temas que salieron hoy, digamos, y que van a impactar la relación bilateral es el ofrecimiento de asilo a Julian Assange. ¿Cómo lo ves? Híjole, sí, cayó como balde, ¿no? Creo un poco a muchas personas. Yo en lo personal creo que la libertad de Assange, la eventual libertad, porque todavía esto le queda un tramo, todavía se puede impugnar lo que sucedió en Reino Unido, tiene que ser un mensaje a todo el mundo de transparencia, de la importancia del periodismo, de la tolerancia al periodismo, que más bien que tolerancia es respeto a una función tan importante. Y claro que hay mucha gente que está nerviosa sobre qué tensiones puede generarle esto, pero yo sí quiero ver que esa sea nuestra política exterior, francamente, que sí sea de protección a derechos humanos, de bienes públicos, hablando de propiamente el periodismo tan valiosos, hoy que es precisamente el día del periodista, que tendríamos que verlo con buenos ojos, ¿no? Esto que hoy ofrece el presidente. Dicho lo anterior, por ahí leía un tuit de personas del R3D, ya no me acuerdo exactamente de quién, se va a infartar a Julian Assange cuando vea la regulación que se está avanzando, que se sigue avanzando, precisamente de espionaje, que facilita cosas de espionaje y de más invasiones en el entorno digital en México. Y hablo de cosas que están actualmente en la Cuarta Transformación, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al tema Assange. Yo sí quiero ver, cueste lo que cueste, que se haya esa defensa, porque eso también presionaría a Joe Biden, que tiene una agenda presuntamente más de derechos, más progresiva, a un debate bastante interesante que sería global si esto empieza a permear, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto en los últimos días sí es, si no fuera la realidad, sería una serie fantástica, ¿no? de Netflix, porque que un fin de semana previo a la elección que tal cual va a definir la presidencia de Biden con esta mayoría o no que le daría la elección de Georgia esta semana, pues definitivamente muestra todo lo que es Donald Trump, hasta el malestar que ya debe de empezar a tener en su propio círculo. Yo no sé de dónde vino la filtración de la llamada, pero que haya aparecido y que lo hayan publicado este fin de semana en medio de todo esto, pues sí nos da un poco noción de la salida de una segunda, espero no, o tercera temporada de esto que, como dice Frida, es el trumpismo, que es un debate que hay que tenerlo muy presente. Casi cuando pasó la elección de noviembre en Estados Unidos, muchos analistas, dijeron, a ver, sí, se va Trump, pero no se va el trumpismo. Que haya legisladores que al día de hoy todavía vayan a poner piedritas en el camino para que se concrete lo inevitable, pues definitivamente nos tiene que llamar la atención de que ese fenómeno ahora se va a construir en una plataforma distinta. Ya no desde la Casa Blanca, pero sí en un nivel que nos tenemos que preocupar, porque lo que quieren hacer estas personas es regresar. De acuerdo. Finalmente, Eder, ¿qué destacas de la relación bilateral, de este arranque ya del Congreso nuevo en Estados Unidos? Estamos prácticamente a 2 semanas de que Joe Biden sea el nuevo presidente de ese país. Sí, y también creo que estamos a meses de ver una ruptura del bipartidismo por la vía de la ultraderecha, que evidentemente hay una fuerte división en las opiniones y en las posturas que están asumiendo varios integrantes del Partido Republicano. Hay un ala que se está radicalizando, que evidentemente pertenecen a este movimiento social tan peculiar que es el trumpismo, y que seguramente empezarán a generar otro tipo de estrategias y otras vías por la vía democrática, seguro, espero, pero empezarán a construir una alternativa diferente. Eso me parece muy interesante. Yo esperaría que al menos sí la persona Donald Trump cada vez baje más el perfil en cuanto salga de la presidencia. No lo creo. Sin embargo, más bien creo que
varios integrantes, varios dirigentes de este movimiento trumpista empezarán a tomar cada vez más relevancia y serán una fuerte oposición a Joe Biden y a las políticas que él quiere implementar. Tampoco soy muy optimista, lo he dicho siempre, sobre los cambios que van a suceder a partir del nuevo gobierno. Y con respecto a la relación bilateral, pues como ha sido hasta ahora, tiene que haber mucho respeto, tiene que haber una relación de colaboración. Estados Unidos ha puesto el tema migratorio sobre la mesa como prioritario y México el tema de las armas, de la venta ilegal de armas. Entonces, y además algo que además ya hubo conversaciones muy positivas entre ambos presidentes, que es el de la colaboración para el desarrollo en Centroamérica. Ya hay un compromiso para continuar y profundizar las medidas de desarrollo regional, no con lógicas militaristas como la venta de armas, como sucedió con Calderón y Peña Nieto, sino con la inversión en proyectos de desarrollo social y de generación de empleos en la región, en Centroamérica. Entonces, creo que en eso se tiene que concentrar las relaciones. Y bueno, tanto que decían que de la supuesta sumisión del presidente López Obrador con el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México se negó a reconocer a Guaidó cuando se autoproclamó el loco presidente, le dio asilo político y le salvó la vida a Evo Morales y a García Linera. Puso el gobierno mexicano, el gobierno de López Obrador, puso límites a la operación de los agentes estadounidenses en territorio nacional y ahora está ofreciendo asilo político a Assange, pero además le está pidiendo respetuosamente al Reino Unido que lo liberen, porque ayer o hoy en la madrugada lo que decidieron allá fue no extraditar a Assange, pero siguen inculpándolo de crímenes, sigue preso, y eso está pidiendo el presidente López Obrador, que lo liberen, y está ofreciendo el asilo político. Eso seguramente pues no gustará a varias personas del gobierno estadounidense, pero estamos en nuestro derecho, y qué bueno que el presidente López Obrador se mantenga firme en esta posición. Bien. Que además, independientemente de que se dé o no el asilo político, ya es un país importante para el mundo como México el que está poniendo en la agenda de la libertad de Assange y la posibilidad de resguardar su vida en un lugar seguro para él. Va a ser tema en la relación bilateral sin duda. El Departamento de Justicia en tiempos de Obama fue el que lo estuvo persiguiendo. Biden seguramente va a querer continuar a Julian Assange, va a querer continuar seguramente en ese tenor. Entonces le vamos a dar seguimiento en los próximos días y semanas. Déjame hacer una pausa, regresamos para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha de esta noche, la primera paparrucha del año. No te vayas. Estamos de vuelta ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Como ya discutimos, el presidente López Obrador informó que para marzo todas las personas adultas mayores habrán sido vacunadas contra el SARS-CoV-2. Ojalá así sea. Según informó el mandatario federal, recibirán la vacuna desarrollada por la farmacéutica china CanSino Biologics y la Academia de Ciencias Médicas Militares de ese país. A diferencia de la vacuna de Pfizer, la vacuna china, la CanSino, no requiere refrigeración en bajas temperaturas y se aplica en una sola dosis. La vacuna de CanSino se desarrolló a partir de un adenovirus, es decir, tomaron una parte del SARS-CoV-2 y lo insertaron dentro de otro virus para que el cuerpo humano genere una reacción inmune. Pero ten cuidado con las paparruchas y con la desinformación. La vacuna de CanSino no hace a las personas más susceptibles a contraer el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, como se ha difundido. De hecho, hasta ahora no existe evidencia de que el adenovirus utilizado aumente el riesgo de alguna infección. Hay un grupo de médicos en la revista The Lancet que publicó estudios en ese sentido, pero estos no fueron concluyentes porque tuvieron que suspender la fase 3 de prueba. Esta vacuna, la de CanSino, está en la tercera fase de pruebas instrumentadas en países como Rusia, Pakistán y México, donde hay más de 9,000 personas en seguimiento. Según la Secretaría de Salud, los resultados de los estudios se van a presentar a finales de enero. Así que vacúnate de paparruchas y verifica siempre la información. Recuerda que seguimos en pandemia y que la mejor forma de prevenir contagios es usando cubrebocas, manteniendo la sana distancia y no salir si no es indispensable. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Punto y Contrapunto, el primero del año. Gracias a los cuatro. Seguimos en pandemia, así que por favor síguete lavando las manos.
sigue manteniendo la sana distancia, sigue utilizando el cubrebocas. Y nos vemos por acá mañana martes, justo para un nuevo punto y contrapunto. Por lo pronto, descansa y muy buenas noches. Gracias. Feliz año.